¿Qué tal amigos? Les habla el licenciado Winston Tejeda. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que colguemos un nuevo video y así puedas disfrutar de nuestro contenido. No te olvides también de darle like. En este momento vamos a hablar sobre el cálculo de las horas extras. Pero vamos primero a saber qué son las horas extras. Las horas extras son todas las horas que superan la jornada ordinaria pactada en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. Es bueno saber que la jornada ordinaria en República Dominicana es de 44 horas semanales. Ahora bien, puede en este caso entonces el empleador prolongar la duración de la jornada que ya ha fijado la ley. Puede hacerlo, pero únicamente en los casos señalados por el Código de Trabajo en sus artículos 153 y 58. Está obligado el trabajador a prestar servicios en las jornadas y en las horas de prolongación de esta jornada, valga la repetición, y es decir, trabajar horas extras. Está obligado a trabajar horas extras. Está obligado a hacerlo si la prolongación de la jornada es motivada por accidentes ocurridos o inminentes, por trabajos imprescindibles que deben realizarse en maquinarias o herramientas y cuya paralización puede causar perjuicios graves, y evidentemente esto siempre se contempla en el contrato de trabajo de que el empleado tiene la obligación ante estas situaciones, también ante cuyos trabajos también implique una interrupción que puede alterar la materia prima, y en caso fortuito o de fuerza mayor, cuando hayan incendios, terremotos, ciclón, inundaciones, explosión de una caldera, etc. Por el contrario, el trabajador no está obligado a trabajar horas extras si la prolongación se ha hecho para hacer frente a aumentos extraordinarios de trabajo, y esto se explica de manera detallada en el artículo 153. Y en el caso de las empresas de funcionamiento continuo. Empresas de funcionamiento continuo son las que funcionan las 24 horas al día, como el caso de la cervecería, Metaldón. Hay otros casos. En este tipo de empresas, el empleador puede prolongar una hora más a la jornada diaria, pero en ningún caso, escuchen bien, en ningún caso puede pasar de 50 horas a la semana. El artículo 158 explica esto de manera detallada. Deben pagarse extraordinariamente las horas de trabajo rendidos o trabajados por encima de su jornada normal. Toda hora extra de trabajo, sea obligatorio o sea trabajada de manera voluntaria, debe pagarse extraordinariamente. Artículo 156 y el 158. Ahora, ¿cómo se paga la hora extra de trabajo? Los salarios correspondientes a las horas extraordinarias de trabajo deben pagarse conforme a las siguientes reglas. Por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de la jornada y hasta 68 horas por semana, con un aumento no menor del 35% sobre el valor de la hora normal. Y esto lo vamos a explicar de manera práctica. Ahora, por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de 68 horas por semana, con un aumento no menor del 100% sobre el valor de la hora normal. Quiere decir al doble del valor de una hora normal. ¿Y cómo el trabajador sabe cuál es el valor de su hora normal? Aplicando la siguiente regla. Primero, si se le paga su salario por mes, se divide el salario entre 23.83, que es lo normal, y el resultado de esta división pues lo divide a su vez entre el número de horas de las horas normal, que serían en este caso 8 horas, 10 si es un trabajador que ejecuta una labor intermitente. Ahora, si le pagan su salario por quincena, entonces se divide el salario entre 11.91 y el resultado de esta división se divide a su vez entre el número de horas de su jornada normal. Y si le pagan el salario por semana, entonces se divide entre 5.5
y el resultado de esta división se divide a su vez entre el número de horas de su jornada normal. Y si le pagan su salario por día o por labor rendida, lo que gana lo divide entonces entre el número de horas de su jornada normal. Pero es bueno aclarar que lo normal es que se divide entre 23.83, que es el promedio de días trabajados en un mes. Y aquí vemos un ejemplo ilustrado de manera sencilla. Vemos acá que este empleado, sus salarios son 31,000 pesos. El promedio de días trabajados en un mes son 23.83. Se divide el salario entre 23.83, lo que me va a dar el salario diario ordinario, que son 1.300,88. Y el salario por horas, quiere decir 8 horas, entonces dividimos el salario por día entre 8 horas diarias. Entonces me da 162.61, que sería el valor de una hora normal. Quiere decir entonces que el porciento aplicable hasta las 68 horas, después de las 45, si llega hasta las 68, de las 44 horas, al llegar a las 68, entonces se paga al 35% por encima de su valor normal, que es de una hora, que son 162. En este caso, aplicándole el 35% adicional, la hora entonces saldrían a 219.52. Ahora bien, el porciento que se aplica después de las 68 horas en adelante, entonces se van a pagar al doble o a un 100%, al igual que los fines de semana. Y para este caso, vemos aquí que este empleado, si trabajó 150 horas extra, tendría entonces un valor a pagar por horas extra de 41.595.68. Veamos otros casos de manera ilustrada. Vemos aquí que el señor Juan Fernández acumuló 65 horas. Como acumuló 65 horas, es bueno saber que hay 64 horas que son horas ordinarias, horas normales. En este caso, vemos acá que de las 65 horas, como hay 44 que son ordinarias, entonces restamos las 65 horas. Fíjense que no llegó hasta las 68. Hasta las 68, entonces el valor que se paga por cada hora es un 35% por encima del valor de una hora normal. Lo que significa acá que si este señor gana 10,000, el salario diario ordinario son 419,64, dividido entre 8 horas, que son las horas normales, quiere decir que el valor por hora son 52.45. Aquí determinamos cuántas horas extras trabajó el señor Fernández. Si acumuló 65, restamos las 44, quiere decir que 21 horas fueron las trabajadas de manera extra. Entonces, estas horas extras, que es lo que vamos a calcular, dijimos acá que es el 35%. Yo puedo multiplicar de manera directa 21 por 1.35, y aquí me está sumando el valor de la hora más el porcentaje. Puedo también establecer 52.45 por el 35%, y me va a dar entonces el valor de ese porcentaje. Aquí yo lo establecí directo y me dio acá el valor, repito, 52.45 por el 1.35 me va a dar 70.81. Quiere decir que el valor de cada hora entonces serán 70.81. ¿Por qué? Porque normal son 52.45, pero como estas son horas extra, entonces me las pagan cada una a 70.81. Como trabajó 21 horas, entonces se multiplica por los 70.81. Quiere decir que el valor total de esas 21 horas extra entonces son 1.487.10, que es el total a recibir por el señor Fernández por las 21 horas extra que trabajó. Veamos otro caso. El señor Fernández en este caso acumuló 90 horas. Repito que hasta las 68 horas se pagan al 35%, pero ya que supera las 68 horas, entonces son pagadas en un 100%, quiere decir al doble. En este caso, vamos a determinar cuál es el valor, cuáles son las cantidades de horas extra y el valor correspondiente. Aquí tenemos que hasta las 68 horas, como acumuló 90, yo voy a determinar primero las que son al 35%, y como es hasta las 68, resto 68 menos las 44, que son las horas ordinarias, quiere decir que las horas extras son 24. Y como él acumuló 90, entonces yo voy a restar las 90
menos 68, que esas son las que se pagan al doble. Entonces estamos hablando de que son 22 horas. 22 horas al 100% y 24 horas al 35%. Procedemos entonces de inmediato a hacer el cálculo. Una hora normal aquí son 157.36 porque el salario son 30.000 dividido entre 23.83. Me da el salario diario ordinario. Lo divido entre la cantidad de horas ordinarias, que son 8, y esto me va a dar el costo por hora, 157.36. Pero yo tengo acá 24 horas que serán pagadas al 35%. Entonces yo voy a ver cuánto me sale cada hora multiplicando el costo por hora, que son 157.36 por el 35%, que en este caso 1.35 para sumar el valor calculado del porcentaje. Quiere decir que cada hora me va a costar a mí 212.44. Es el valor que me van a pagar por cada hora extra hasta las 68. Y como tengo también 22 horas que me la van a pagar al 100% o al doble, entonces multiplico el valor de cada hora por 2 para ver cuánto me va a salir cada hora, que son 314.73. En este caso entonces multiplico este valor por los 22. Por las 22 horas me da 6.924 y las 24 horas por 212.14, 5.098.62, para un total de 12.022.66, que ese sería el valor total a recibir por concepto de horas extras por el señor Fernández por esas 90 horas acumuladas. Veamos el siguiente caso entonces. ¿Cómo se aplica en las horas nocturnas? Entonces gana igual el trabajador que presta servicios durante las horas del día y el que lo hace en horas de la noche. El Código de Trabajo establece una distinción, y es que la jornada diurna es comprendida desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y la jornada nocturna es desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Esto lo establece el artículo 149. Ahora bien, ¿cuánto debe aumentarse al salario del trabajador que labora en la jornada nocturna o de noche? Las horas de la jornada nocturna, esto es desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, deben pagarse con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Y eso lo establece el artículo 204 de la ley 1692. Veamos entonces esto en términos prácticos. El señor Juan Fernández fue cambiado de horario durante la tercera semana de marzo y ahora Juan tiene un horario nocturno, pues trabaja desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por tanto, adicionar al salario, Juan devenga las horas nocturnas de la siguiente manera. Este señor gana 10.000 pesos, lo dividimos entre 23.83 para determinar el salario diario ordinario. Cuando lo dividimos entre 8, determinamos que el costo por hora son 52.45. Esas son las horas normales. Sin embargo, en este caso, cada día son 8 horas ordinarias. Vemos acá que la cantidad de horas ordinarias son 8 y como cada hora por trabajarla de noche se la van a pagar con un 15% por encima de lo que cuesta una hora normal. La hora normal de Juan acá son 52.45, pero como son de noche, entonces cada hora le cuestan 60.32. Multiplicamos en este caso la cantidad de horas por día, que son 60.32, entonces son 482.58. Luego vamos a dividir este valor entre 23, lo vamos a multiplicar el valor por día por 23.83, que es el promedio de días trabajados en un mes, y esto me va a dar entonces a mí 11.500 pesos. Pero el salario de Juan son 10.000. ¿Qué significa esto? Que al restar los 10.000, que es su salario ordinario, entonces significa que el importe a recibir por concepto de las horas nocturnas por Juan son 1.500 pesos. Esto es con relación al cálculo de las horas nocturnas de este caso número 3. Con relación a lo que son las horas extras, es un tema sencillo y hasta aquí pues hemos llegado, y como siempre les habla el licenciado Winton Tejeda y espero que sea de mucho provecho.